Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de los podcasts que hacemos en Conexión HR. Hoy estamos con Vero Dobronich, de nuevo, segundo podcast que grabamos juntas. Gracias, Vero. Un placer estar acá nuevamente, pero con un tema diferente, así Un tema que agregando distinto. valor. Sí. Bien, buenísimo. Son temas que también fueron pidiendo, así que traté de conseguir a la gente idónea y ella fue una de las elegidas para hablar de feedback. Hoy vamos a hablar de conversaciones difíciles, o sea, el arte de dar feedback sin generar resistencia. Vamos a hablar sobre todo de ese feedback difícil que en muchas ocasiones cuesta que el receptor lo tome de forma buena y amable y productiva, ¿no? Así que la primera pregunta para Vero sobre este tema es, ¿por qué algunas personas sentís que o pensás que reaccionan tan mal al feedback? Bien, bueno, en parte algo que dijiste, ¿no? A ver, para algunas personas se convierte en una conversación difícil y ya lo encaran de una manera o con una connotación un poco negativa, ¿no? Si yo ya sé que voy a tener algo difícil, me predispongo de una manera que, bueno, puede terminar, digamos, impactando en no solamente qué voy a decir, cómo y cuándo, porque son cuestiones a tener en cuenta, pero si vamos a por qué una persona podría sentirse incómoda, rechazarlo, ¿no? Y el que recibe el feedback, y sobre todo si no está bien dado, acá tiene como una explicación, lo voy a hacer simple, pero es una explicación neurocientífica. El cerebro muchas veces interpreta ese feedback como una amenaza. ¿Sí? Incluso cuando la intención es ayudar, pero cuando lo pasas a la acción, o sea, la forma en que vos lo decís, ahí es donde cambia. ¿No? Entonces, si una persona empieza a percibir juicio, crítica que no es constructiva o hasta un ataque, bueno, ahí activa mecanismos defensivos. Por ejemplo, justificarse, cerrarse, contraatacar o incluso desconectarse. Entonces, ahí la persona no va a poder utilizar el feedback como una oportunidad de aprendizaje. Y esto tiene que ver muchas veces con historias previas, ¿no? Que a lo mejor hubo críticas muy duras o baja tolerancia a la frustración, que acá también a veces hay una cuestión generacional, no en todos, pero hay una cuestión generacional respecto a cómo se tolera la frustración, el miedo a equivocarse en culturas donde no está permitido, el ego, ¿no? Que está muy asociado al desempeño. Y obviamente si en el entorno justamente no es seguro, bueno, este tipo de información mal dada o en un momento inadecuado puede generar eso. Entonces, en realidad la persona no es que está reaccionando al feedback en sí, sino a lo que creemos que ese feedback dice sobre nosotros. Entonces también está en juego la identidad. No es lo mismo escuchar esto salió mal que escuchar internamente no soy suficiente. Entonces Claro, de ahí viene, digamos, cómo a veces tomamos, y a todos en algún momento nos pasa, ¿no? De quedarte con eso negativo dando vueltas. claro. Sí, sí, sí. Y que a lo mejor El típico, recibiste una parte positiva, pero te claro. quedaste con eso que no alcanzó, Sí, ¿no? sí, 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 tal Y es cual. parte de cómo funciona el cerebro. Tal cual. El meme de que nos vamos a dormir y pensamos en todos los errores y lo que nos dijeron mal alguna vez en nuestra Totalmente, el vida. momento adecuado que nuestro cerebro activa y ahí va, A nuestra revisar los mente. errores, claro. Exacto. Bien, y bueno, ¿y cómo uno se prepara para dar un feedback negativo? Porque a mí me pasa que yo a veces pienso que la otra persona va a pensar que está espectacular y que se va a sorprender de que yo le digo algo negativo. Porque me ha pasado que no, yo le digo algo negativo y me dice, sí, tenés razón. O sea, era Claro. más mi Bueno, y te puede miedo. pasar al revés también, que Claro. reconozcas a alguien y la persona se sorprenda de tu reconocimiento, que es el síndrome del impostor. O sea, Mm, algo que vos estés elogiando algo que no es, ¿no? Pero eso también sucede. Por eso hay que prepararse. O sea, todo para ver, cualquier cosa que uno quiera improvisar, hay más posibilidades de que salga mal. No digo que prepararse va a salir bien porque yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que vos interpretás. Y cada uno tiene claro. su modelo mental. Entonces, cuando yo hablo, yo estoy codificando. Vos decodificás lo que digo. Y la verdad que hay muchísimas, te digo, posibilidades de no comprender, ¿no? Por eso el rechequeo es tan importante. ¿Con qué se va la persona del feedback? Entonces, yo diría que
tenemos que prepararnos, ¿no? Y acá justamente hacernos preguntas. Primero, ¿cuál es mi objetivo real con esta conversación? El para qué de la conversación, ¿sí? Y acá hay una gran diferencia. ¿Quiero ayudar a desarrollar a esta persona o voy a descargar mi frustración? ¿Sí? ¿Tengo evidencia concreta de lo que le voy a mencionar? Que esto es importantísimo, ejemplos concretos, porque no hablamos de la persona, hablamos de lo que la persona hizo. O Mm. voy a hablar de percepciones, ¿sí? Entonces, ahí también es importante. Y otra cosa que digo que es clave también es chequear el estado emocional para conversar. Tanto, si tuviéramos que hablar entre nosotras, ¿cómo te sentís? ¿Sí? Te debería preguntar. Y también, a ver, si yo hoy tengo un humor del demonio, no sería el momento adecuado que encima yo te tenga que marcar oportunidades de mejora. Imagínate el tono que puedo utilizar, tal vez hasta se me olvidan los ejemplos. Entonces, creo que es clave, ¿no? Chequear ese estado emocional. También, elegir el contexto adecuado, buscar privacidad. Nunca hablamos de oportunidades de mejora en público, por más que muchas veces me dicen, pero yo quiero que todo el mundo sepa lo que no hay que hacer. No, capacitalos o habla en genérico. Solamente podríamos hablar de un error si todos cometieron el mismo. Y ahí, ojo, todos interpretaron una consigna de la manera que yo no quería o que yo no esperaba, tengo que revisar también cómo di la consigna. Eso me lo enseñó mucho la docencia. Claro. Y a veces digo, ¿para qué contestaron? Y no, y revisaba mi pregunta y digo, y sí, tranquilamente Claro, podrían haber contestado eso. Ni hablar si alguien tenía pensamiento lateral, ahí te la jugaba mucho más. Entonces, claro, es como ahora pones tanto detalle en hacer un buen prompt, bueno, lo mismo, tus consignas, si no te devuelve cualquier cosa, claro. ¿sí? También, bueno, hablar con datos, no con etiquetas. Si yo quiero hablar de tu impuntualidad, vengo, no sé, de qué manera yo estoy chequeando la puntualidad o la asistencia y te traigo muestras. No te digo todos los meses llegas tarde. Vas a decir, no, no, en octubre llegué a horario, la mayoría de los días, ¿sí? Entonces ahí es importante esto, ¿no? Y también ir con curiosidad, no con sentencia. Por eso hay preguntas, ¿sí? Que es mejor hacer en algunos momentos que ir directamente con lo que pasó. ¿Sí? Salvo que yo sepa muy bien estructurar en una situación concreta, un comportamiento, el impacto que tuvo. Y me Ok. dirás, ay, pero no se dio cuenta. No, yo no creo que todo el mundo haga adrede, ¿sí? Las cosas. Entonces, a veces no dimensionan, porque creen que tampoco entienden cuál es el propósito de su trabajo, ¿no? Entonces, Claro. ¿por qué van a tener que interpretar adecuadamente el impacto que tiene lo que hizo? ¿No? Entonces, una conversación difícil para mí no empieza cuando hablamos, sino empieza en cómo llegamos emocionalmente a esa conversación. Ahí está la clave. Ok. Chequear emocionalmente cómo estamos. Sí, sí, sí. Hay días que uno no está para tener No, esas exactamente. charlas. Y el Sí. otro tampoco. Mm. Y necesito que el otro esté receptivo. Claro. Y hay que crear el ambiente para eso. Si yo ya vengo acusándote, bueno, obviamente tu cerebro lo ve eso como amenaza, lo más probable es que se cierre. Bien. ¿Sí? Y Mm. que dejes de escuchar, porque te está haciendo mal lo que yo estoy diciendo, Claro, ¿sí? Y acá el dolor emocional es equivalente al dolor físico. Así que sería lo mismo que yo llegue y te dé una cachetada. claro. No, no sería apropiado. Sí, 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 tal cual, tal Aunque a cual. veces tengamos ganas. No, 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 no da, no da. no. Dejémoslo para la fantasía eso. Eh, Somos tan divertidas sí, nosotras. ¿Qué te iba a decir? Y entonces, si pudiésemos enumerar, no sé, dos o tres errores clave que hay que evitar tener, Sí. hacer para cuando estamos en una situación de dar feedback, ¿qué diríamos? Mira, y esto hay tantas veces que uno lo habla, lo lee, miras ejemplos y aparecen continuamente, pero tiene que ver justo con esto de, en primer lugar, la regulación emocional, ¿sí? Hablar desde la emoción en caliente. O sea, ahí no. Técnica rapidito que te doy, respirá.
¿sí? Mínimamente, ¿no? Y que la exhalación sea más larga que la inspiración, eso ya te va a ir regulando. Ya solamente eso, ¿sí? O ponerle nombre a lo que sentís también ya te ayuda a regular. Después, no utilizar estas palabritas, siempre, nunca, todos, nadie, los absolutos, Los que es la absolutos, ok. generalización, ¿no? Entonces, porque ahí es esto que te decía, sería raro, siempre. ¿No? Todos, nunca. Entonces, Claro, si voy a ir con ejemplos concretos, sería un error generalizar. Después, obviamente, atacar a la persona en vez de abordar conductas. A nosotros nos interesa el comportamiento, ¿sí? De la persona en el puesto de trabajo y respecto a lo que tiene que hacer según la descripción de puestos. Entonces yo no hablo de cómo sos. De hecho, yo no digo, volviendo al ejemplo de la impuntualidad, ponele, yo no digo, Caro, sos impuntual. Yo voy a hablar de tus llegadas tarde, en tal día, ¿sí? mm, Y qué cantidad de minutos. O sea, lo más objetivo posible, ¿sí? Entonces yo no hablo de cómo sos vos. Y a veces esto se confunde, ¿sí? Sos desprolijo, sos desordenado. No, no, tenemos que hablar de, bueno, cómo actúas, ¿sí? ¿Cuál es tu conducta, pero relacionada con el trabajo, con el claro, puesto, ¿sí? Y el sí, impacto que eso tiene. También muchas veces el dar feedback fuera de tiempo, tarde. ¿Sí? Pasaron 2 meses. Esto pasa mucho en organizaciones donde tienen obligatoriedad de dar feedback y esperan a ese feedback, a lo mejor son 3 en el año, para decir todo, lo que estuvo bien y lo que no estuvo bien. Y ya perdiste la oportunidad, por ejemplo, de un claro, reconocimiento, porque no siempre asociamos el feedback a que hay que dar un reconocimiento económico, porque algunos no lo quieren dar por ese tema, me va a pedir más guita, me va a venir ahora con un montón de solicitudes. No, no, mm, no creas, porque esto forma parte del salario emocional, ¿sí? Y la verdad que en el último tiempo nunca estuvo tan parejo el salario emocional como el económico. Entonces, no sí, todo el mundo va a estar esperando que luego de un reconocimiento de palabra venga directamente algún beneficio, ¿sí? claro, Tangible. Y sí, otro sí, sí, error es hablar sin escuchar, creer que el feedback es un monólogo, ¿no? Entonces, que la otra parte solamente está ahí escuchando. Entonces, ahí es importante abrir al diálogo y también preguntar, ¿no? A la persona, ¿sí? Respecto a, bueno, cómo se ve esto que mencionabas. Pero algo a ver, como para dar un ejemplo, ¿no? En esto de que hablamos de siempre sos desorganizado. Bueno, yo podría decir, claro, en las últimas 3 reuniones hubo entregas fuera de plazo y eso impactó en el equipo. Es muy diferente. Te podría claro, decir las fechas, de qué eran las reuniones. Entonces, para mí el feedback útil, ¿no? Y esto de minimizar los errores, porque obviamente nunca nos va a salir perfectos, pero es describir conductas, comportamientos, impactos, las posibilidades de mejora, pero bien objetivo, ¿sí? Y no etiquetar identidades, claro, porque ahí justamente es donde la persona se va a poner a la defensiva y en realidad nosotros estamos descargando frustración, ¿sí? claro, Haciendo catarsis con la persona enfrente. sí, sí, Y sí, ese ida y vuelta es un diálogo, ¿sí? El feedback. Es tal una cual. conversación basada en desempeño, Bien, sí, sí, siempre dar lugar entonces a que la persona hable y totalmente. que sea un ida y vuelta. Y escuchar Eh, cómo se ve esto que decís. Pará, se sorprendió de lo que le dije, para bien o para mal. claro, ¿Sí? Tanto de un reconocimiento se sorprendió, que es algo, no sé, muy evidente, que es bueno en algo y no lo puede reconocer, síndrome del impostor, ¿sí? O todo lo contrario, se sorprende de que le estoy marcando una oportunidad de mejora, que ni la ve. Porque a veces me dicen, no, bueno, se está haciendo el tonto, la tonta. No, no, puede ser que tenga un sesgo, tiene un punto ciego sobre lo que tiene que mejorar. Entonces, está bueno que se lo marquemos y ahí también preguntar si necesita acompañamiento para hacer ese cambio. claro, No todo el mundo le vas a decir, mira, tenés que mejorar el trabajo en equipo por esto, esto y esto. ¿Vos creés que la persona sabe? Pregúntale cómo hacerlo. claro, ¿Sabe cómo tiene que entrenar trabajo en equipo? ¿O cómo tiene que entrenar su liderazgo? sí, sí, Entonces sí, también a veces hay que acompañar tal cual. Y cómo nosotros vemos que la persona tiene esa condición de poder trabajar en equipo, o sea, cuáles son las totalmente, o que conductas tenga las ganas observables. que tenga las ganas de aprender también.
lo claro, actitudinal, ¿no? ¿Cuántas veces también vamos a hablar de lo mismo en un feedback? claro, Y algo clave, el seguimiento del feedback. Porque yo hablo con vos hoy y no espero a la próxima instancia. Yo ya debería, si hoy hablo con vos, en 10 días, ¿sí? Sentarnos en un uno más breve, pero para hacer seguimiento. claro, Bueno, ¿cómo vas con lo que te dije? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Sí? ¿Qué cambio demostrable me podés decir que implementaste ante lo que hablamos? ¿Sí? sí, Como si fuera que me muestres tu plan de acción y cómo lo vas haciendo. claro, para cuando hay ajustes así más Sí, el grosos, seguimiento es fundamental, si no te diría que es como que no lo des, porque claro, ahí es como revoleaste, sí, ese sí, feedback y, uy, en 3 meses vas a chequear y sigue todo igual, tal vez. claro, sí, 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 te entiendo, Sí, te entiendo. Bien, buenísimo. Me quedé pensando en esto de las conductas a reforzar por los reconocimientos, que a mí me pasa que las incluyo como objetivos también cuando uno bien, plantea porque también te lleva tiempo seguir como lo estás haciendo bien, digamos, ¿no? Seguir bien también lleva tiempo. Así que totalmente. me Y parece también copado eso. hablar de lo que está bien es importante y también podés poner objetivos de seguir mejorando lo que está bien. ¿No? A veces me dicen, vamos a capacitar en lo que no está, ¿no? En lo Claro. que falta. Pero también uno tiene que seguir entrenando en lo que es bueno. Ujú. Esto es como un músculo, sobre Claro. todo hablando de habilidades humanas, ¿no? Sí, Entonces no sí, es que, sí. bueno, ya llegué a determinado nivel de empatía. No, no, es una práctica diaria, ¿sí? Entonces de vez en cuando hay que volver a revisar, ¿sí? Eso es como cualquier músculo, si no se Sí. empieza a atrofiar. Buenísimo. Y última pregunta, ¿cómo diferenciar a aquellas personas a las cuales le das feedback y no lo interpretan o no lo quieren escuchar? Como que no sabemos si es que no lo interpretó bien o es que no lo quiere escuchar. Bien, bueno, me encanta. Esta es más profunda. Primero, yo creo que hay que validar si el mensaje fue claro, ¿no? Fundamental. Acá la comunicación Mm. efectiva juega un papel importante, porque muchas veces creemos, o sea, yo me escucho y digo, wow, espectacular lo que dije. Acá se me viene la escena del lobo de Wall Street cuando cree que manejó bien el Ah, auto y después ve cómo quedó, que uno a veces dice, no, no, le di un feedback espectacular. ¿Para quién? Para vos, ¿sí? ¿No? Entonces ahí es importante poder chequear algunas señales, ¿sí? A ver, si no entiende, hacer preguntas genuinas, ¿no? Buscar ejemplos. La persona puede parecer confundida, de hecho, no es lo mismo estar confundido que estar cerrado, ¿sí? Entonces, saber leer las emociones del otro, o esto, ¿no? De preguntarle, ¿sí? Ahí es importante, si yo tengo ganas, ¿no? O sea, yo tengo ganas de entender, lo más probable es que te haga preguntas. Que diga, bueno, a ver, pará, pero cuando vos me decís que yo hago esto, ¿me podés dar un ejemplo? No es lo mismo al que no quiere escuchar, que automáticamente se va a justificar en todo. Todo lo que vos le digas se va a justificar, te va a interrumpir constantemente. Cualquier evidencia la va a negar, ¿sí? Y también lo que hace es desviar la conversación, ¿no? Entonces, a veces yo creo que tenemos que tener esta apertura de que no es que no quiere escuchar, también todavía puede ser que no esté preparado para escuchar, ¿sí? Porque emocionalmente no está dispuesto a eso que puede ser para algunas personas un golpe a su identidad. Ni siquiera estoy hablando de ego, a su identidad, ¿no? Entonces, antes de enseguida etiquetar la resistencia, yo creo que conviene preguntarnos si la otra persona está en condiciones emocionales de recibir el mensaje. ¿Sí? bien, Entonces, yo creo que como para, digamos, cerrar esto que me parece fundamental para la gestión de equipos, además todos podemos dar feedback, ¿sí? Podemos pedir, a mí me mata cuando me dicen, mi jefe no me da feedback, ¿se lo pediste? No, pedilo. Si ahí no te lo da, bueno, fíjate qué haces, ¿no? Con esa situación. Pero dar feedback no es decir lo que pienso sin filtro, sino como mm, dijimos, es generar conversaciones que ayuden.
¿sí? Al otro a poder crecer, desarrollarse, sin romper el vínculo, ¿no? Claro, Y para eso no alcanza solamente con comunicar mejor, sino que tenemos que tener en cuenta, como dijimos, el estado emocional del otro, el momento, ¿sí? Si es el momento adecuado de hablar, las formas, ¿sí? Por eso el ser asertivos, ¿no? Esto que a veces se confunde con ser blando. No, es que yo puedo decir de manera amable, pero con firmeza, ¿sí? Y no a veces disfrazar tanto de ambigüedad del mensaje que la persona no sabe si lo felicitaste o tiene que mejorar algo, claro, porque es muy confuso. Entonces, sí, uno puede ser firme, respetuoso, ¿sí? Y generar que del otro lado nos quieran escuchar, ¿no? Y para mí es fundamental esto de, bueno, ¿con qué te quedaste, Caro, de esta conversación? ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Y si ahí es algo claro, totalmente contrario a lo que conversamos, ¿sí? Bueno, hay algo ahí que tenemos que retomar, ¿sí? bien, Pero cuando vamos con ejemplos concretos, yo creo que ayuda muchísimo a que la otra parte tenga más apertura y no vayamos con la acusación y sobre todo a la persona y no al comportamiento. claro. Perfecto, perfecto, me encantó y Gracias. te súper agradezco. Creo que está buenísimo porque es lo difícil de hablar sobre feedback, es justamente todo lo que te fui preguntando, lo que fuiste respondiendo. Así Bueno. que Me es alegro clave. que sea de utilidad y también algo que me parece desafiante, pero es muy bueno, terminás de dar feedback, preguntarle a la persona cuáles son tus oportunidades de mejora dando feedback. Porque además contamos también con una gran variable, que no todos escuchamos de la misma manera, no les podés hablar a todos de la misma forma. Entonces vas conociendo a tu equipo también, con quién podés ser más firme, con quién tenés que tener mayor cuidado con ciertas palabras, con Ujú, quién ejemplificar más. Entonces, y no te enojes con el feedback que te dan, de tu feedback. ¿Sí? Si claro, no, no preguntes. Si no estás sí, preparado sí, para recibir eso, no preguntes. Pero está sí sería buenísimo, bueno. Termino de darte feedback a vos y te digo, Caro, ¿qué oportunidades de mejora tengo cuando te doy feedback? claro, Y está esa es una muy buenísimo, buena forma de mejorar, porque puede ser que tengamos sesgos, puntos ciegos, ¿sí? Donde no es que no quiera ver, no lo puedo ver, ¿sí? claro. Y ahí hay una información muy importante que me puede dar quien lo está recibiendo de primera mano. Sí, 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 genial, me parece espectacular. Somos todos diferentes, así que también nos gusta por ahí que nos lleguen de formas distintas. Así que Totalmente, a full. totalmente. Así que bueno, genial, Vero, me encantó. Espero Muchas que lo gracias. disfruten. Gracias por tu Que tiempo les de sirva, nuevo. Sí, que les sirva esta conversación, que la escuchen, ya sea en el bondi, en el subte, o en casa mientras están haciendo alguna cosa por ahí manual, pero está bueno escuchar sí. este tipo Sí, de es una herramienta conversaciones. de desarrollo y de liderazgo clave, clave. Y lamentablemente poco se usa, ¿no? Y podríamos decir entre comillas, porque lleva tiempo, pero es gratuita, ¿sí? Sí, Y tiene un gran impacto. sí, 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 tal cual. Gracias, Berito. Nos estamos Un viendo como placer, siempre. un placer. Gracias. Muchísimas gracias.